Me llamo Rebeca, tengo 27 años y todavía estoy temblando mientras escribo esto. La cena familiar de anoche cambió todo. Del otro lado de la mesa, mi hermana Amber sonrió como siempre lo hace cuando planea algo malo, y soltó la bomba. Tienes 3 días para salirte de la casa. Mamá y papá nomás se quedaron callados, mirándome, como si ya lo supieran. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Justo ahora, que estoy sin trabajo y en el peor momento de mi vida. Me sentí apuñalada por la espalda cuando vi que habían estado planeando todo sin decirme nada. Amber empujó un papel por la mesa. Era un documento de herencia, y contaba una historia de traición que ni en sueños me imaginé. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Dale like y suscríbete si alguna vez algún familiar te ha dado una puñalada por la espalda. Créeme, lo que sigue te va a dejar en shock. Crecí en una casa estilo colonial en Greenwich, Connecticut, con un jardín grandote atrás donde pasé casi toda mi infancia. Ese lugar era mi refugio, sobre todo en verano cuando venía la abuela Eleanor y me enseñaba a cuidar su jardín de rosas. Las rosas necesitan paciencia y cariño, igual que las relaciones, me decía, con esa sonrisa dulce que se le hacía en los ojos. Esos momentos con ella eran lo más bonito, muy diferente a lo tensa que era la casa por dentro. Hasta hace 3 meses, todo me iba bien. Trabajaba como analista financiera en Morgan Stanley. Me iba súper bien, los jefes me elogiaban seguido, y ya hasta hablaban de un ascenso. Pero de la nada vino la reestructuración. Vamos a cerrar tu departamento completo, me dijo mi jefe, con cara de lástima falsa. Después de 6 años de esfuerzo, me quedé sin trabajo, y justo cuando la economía estaba peor que nunca. Volver a casa de mis papás solo iba a ser temporal, mientras encontraba otro trabajo y ahorraba un poco. Cuando llegué con mis maletas, mi mamá Diana me recibió con lasaña, mi comida favorita de niña, y mi papá Tomás me ayudó a subir las cajas a mi antiguo cuarto, que estaba casi igual que cuando me fui. Quédate el tiempo que necesites, me dijo mamá, apretándome el hombro. La familia está para apoyarse en los malos momentos. Pero esas palabras, más adelante sonarían como la peor burla. Amber, mi hermana, y yo nunca fuimos muy unidas. Es 2 años menor, pero siempre fue súper competitiva. Desde que aprendió a hablar, todo lo volvía una competencia. Cuando gané el primer lugar en la Feria de Ciencias del Distrito a los 12 años, mi hermana accidentalmente tiró mi trofeo del estante. Se rompió en pedacitos, ya no tenía arreglo. Cuando me aceptaron en Cornell, mis papás terminaron haciendo una cena, pero no para mí, sino para celebrar la pasantía que Amber acababa de conseguir. Siempre era así. Nunca hacía algo tan obvio como para que alguien la regañara, pero siempre encontraba la manera de hacerme a un lado y ser el centro de atención. Una tensión constante, silenciosa, pero ahí estaba. Amber se casó con Harrison hace 3 años. Para mí, fue más una estrategia que un matrimonio. En el fondo, yo sabía lo que hacía. Harrison Chapman venía de una familia rica y además había hecho crecer aún más su fortuna con negocios inmobiliarios. Su boda salió en las páginas de sociales, y aunque yo estuve ahí, Amber me mandó recortes del periódico como si no hubiera ido, toda orgullosa. ¿A poco no está increíble todo lo que hemos logrado? Me decía, usando ese hemos que claramente era solo ella y Harrison, no yo. Lo que más me dolía, más que sus comentarios, era como mis papás siempre la favorecían sin decirlo directamente. Cuando los enfrentaba, lo negaban con todo, pero las pruebas estaban por todos lados. Iban a todos sus partidos de tenis, pero se perdían mis presentaciones porque tenían otros compromisos. Las fotos de su boda estaban enmarcadas y colgadas en la sala, pero mi diploma de posgrado lo tenían guardado en el estante del estudio, casi escondido. Detalles pequeños tal vez, pero con el tiempo, duelen como 1000 cortaditas de papel. La única que era diferente era mi abuela Eleanor. Ella sí se daba cuenta de cómo era Amber, y siempre me daba un apoyo que nadie más me daba. Tú tienes fondo, Rebeca, me susurraba cuando estábamos solas. Tu hermana brilla, pero tú eres la que permanece. Cuando falleció hace 2 meses, a sus 87 años, sentí que perdía a la única persona que de verdad estaba de mi lado. El funeral fue triste. Hasta Amber se veía afectada,
aunque pasó más tiempo conviviendo con los parientes ricos que recordando a la abuela. Pensándolo bien, debí haber visto las señales desde antes. A las 2 semanas de haberme mudado otra vez a casa, empecé a notar cosas raras. Escuchaba conversaciones telefónicas en voz baja, que siempre se cortaban en cuanto yo entraba al cuarto. No podemos hablar de eso ahora, le escuché decir a mi mamá una vez, nerviosa. Otra vez, escuché claramente que mencionaron mi nombre, justo antes de que mi papá se aclarara la garganta con fuerza al verme en la puerta. Y lo más raro, el correo que llegaba a mi nombre empezó a desaparecer misteriosamente. Cuando les dije que estaba esperando un documento importante de mi antiguo trabajo, mi mamá solo dijo, así como muy a la ligera, que a veces el correo se pierde. Mi papá empezó a evitar verme a los ojos durante nuestro cafecito de la mañana, que antes era algo que disfrutábamos mucho. Ahora nomás se escondía detrás del periódico cada vez que yo quería platicar con él. Y lo más sospechoso fue que Amber empezó a aparecer mucho más por la casa. Normalmente venía a ver a mis papás una vez al mes, con 1000 pretextos de que estaba ocupadísima. Pero de la nada empezó a venir 3 o 4 veces por semana, justo cuando yo estaba buscando trabajo. Un día llegué más temprano de lo normal y me la encontré ahí, con mis papás, todos reunidos alrededor de unos papeles en la mesa del comedor. En cuanto me vieron, los recogieron rapidísimo, como si estuvieran ocultando algo. El día de la cena, esa que cambió todo, recibí un mensaje de Amber. Cena familiar importante esta noche. Llego a las 7. Formal. Ese tono mandón era típico de ella, pero eso de importante me puso en alerta. ¿Qué asunto familiar era tan urgente que requería una cena formal? Mamá se la pasó todo el día como loca, preparando la carne asada especial de la abuela Eleanor. Esa receta solo la hacía en ocasiones muy especiales. Cuando le ofrecí ayudarla, se sobresaltó, como si no esperara que hablara. No, yo me encargo, me dijo seria, sin sonreír. Si quieres, nomás ayúdame con la mesa y saca la vajilla buena. Mi papá casi ni se vio en todo el día. Dijo que tenía que salir a hacer unos mandados, pero volvió sin nada en las manos. Cuando regresó, se metió directo a su estudio y cerró la puerta de un portazo. Le toqué para preguntarle si todo estaba bien, y su todo bien se oyó falso, como forzado. Esa misma tarde, buscando una foto para mi solicitud de empleo, me di cuenta de que el álbum de la abuela Eleanor no estaba en su lugar de siempre en la estantería. Lo encontré en el escritorio de mi papá, pero le faltaban varias fotos. Entre ellas, unas donde salíamos la abuela y yo, justo frente a esta casa. Sentí un escalofrío en el estómago, pero lo ignoré. Pensé que estaba exagerando por el estrés. Qué equivocada estaba. Nuestro comedor siempre ha sido como de adorno. Solo se usa en Navidad o cuando viene visita especial. Pero esa noche, lo dejaron impecable, mantelería elegante, copas de cristal que eran de mi bisabuela, y velas encendidas que hacían sombras largas en la mesa. No era una cena normal. Era algo montado, preparado, como una escena para una obra. Mamá incluso puso tarjetas con nuestros nombres en los asientos, algo súper raro siendo solo 4 en la familia. Y noté algo enseguida, mi lugar de siempre estaba cambiado. Ahora me tocaba justo frente a Amber, de espaldas a la ventana. Yo siempre prefería sentarme mirando hacia afuera. Tal vez era un pequeño juego de control, pero desde ahí ya se sentía el ambiente raro. Exactamente a las 7 de la tarde, sonó el timbre. Amber llegó, y con ella venía Harrison. Nadie había mencionado que él también vendría. Amber llegó con un vestido de diseñador que parecía más para una junta de negocios que para una cena en familia. Llevaba el cabello recogido en un chongo apretado que hacía que sus rasgos se vieran todavía más duros. Harrison se notaba incómodo con su traje carísimo, mirando su reloj a cada rato, como si tuviera algo más importante que hacer. «Te ves cómoda, Rebecca», dijo Amber apenas me vio, con una sonrisa falsa, mirando mi ropa sencilla de oficina como si le diera pena ajena. Había algo en su cara, como de cazadora viendo a su presa. Durante la entrada, la plática fue tensa y muy fingida. Mi papá hablaba del clima como si fuera lo más interesante del mundo. Mi mamá no dejaba de pararse a revisar la comida, aunque yo sabía que todo estaba perfectamente calculado y a tiempo, como siempre.
Amber no dejaba de lanzarle miradas raras a mis papás, como si ya todos supieran lo que iba a pasar, menos yo. Y Harrison se comportaba como si estuviera en una cena de negocios, todo serio, sin involucrarse. Cuando llegó el postre, la clásica tarta de manzana de la abuela, esa que mamá tardaba horas en hacer, yo ya estaba al borde. Sentía el estómago hecho nudo. Estaba a punto de preguntar directamente qué estaba pasando, cuando Amber dejó el tenedor con elegancia, se limpió la boca con la servilleta y se aclaró la garganta. Ahora que ya disfrutamos de la deliciosa cena de mamá, empezó con ese tonito dulce que siempre usaba cuando planeaba algo, es momento de hablar del verdadero motivo por el que estamos aquí. Abrió su bolsa de marca que colgaba de la silla, sacó un sobre manila y lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia mí. Como sabes, el testamento de la abuela Eleanor se redactó poco antes de que falleciera, dijo, sin quitarme los ojos de encima, como esperando ver mi cara. Lo que no sabías es que se hicieron algunos cambios importantes en los borradores anteriores. Hizo una pausa, como queriendo que sus palabras me pegaran más fuerte, y sonrió con esa mueca que aprendí a odiar desde niña. La casa ahora me pertenece legalmente, dijo, y tienes 3 días para empacar tus cosas e irte. Sus palabras me pegaron como un golpe en el estómago. Miré el sobre, pero no lo toqué, como si me fuera a quemar. Volteé a ver a mis papás, buscando en sus caras algo, sorpresa, enojo, lo que fuera. Pero no dijeron nada. Solo bajaron la mirada. En lugar de decir algo, vi a mi papá completamente clavado viendo el mantel, como si de repente el estampado fuera lo más interesante del mundo. No me quiso ver a los ojos. La cara de mi mamá se arrugó un poco, y se le juntaron las lágrimas, pero no dijo nada. Su silencio lo dijo todo. ¿Tú lo sabías? Susurré, apenas en voz baja, aunque en la casa no se escuchaba ni un solo ruido. Todos lo sabían, esto. Todo es perfectamente legal, interrumpió Harrison, con un tono frío, como si estuviera cerrando un trato de negocios. Los documentos ya fueron revisados por 2 abogados diferentes. La propiedad ya está a nombre de Amber. Tu abuela estaba en pleno uso de razón cuando hizo los cambios. Sentí que todo me daba vueltas. El cuarto se me movía. ¿Pero por qué? ¿Por qué me haría esto mi abuela? Ella me quería. Amaba esta casa. Siempre decía que. Siempre decía muchas cosas, me cortó Amber de golpe. La verdad es que al final se dio cuenta de quién merecía más esta casa. Quien construyó una vida exitosa, y quién no. Hizo una pausa, se revisó las uñas perfectamente pintadas, y luego soltó la última puñalada. El fracaso de la familia. Sus palabras fueron tan crueles que me dejaron sin aire. Yo no fracasé. Perdí mi trabajo por una reestructuración de la empresa, no porque fuera una floja o inútil. He estado luchando cada día por levantarme otra vez. Eso no es justo, Amber, dije con coraje. Finalmente mi mamá habló, pero con una voz muy bajita, casi sin fuerza. La vida no es justa, contestó Amber con desprecio. El punto es que ahora la casa es mía. Y tengo planes. Y en esos planes, claramente no está apoyar a una hermana desempleada para siempre. Y 3 días es bastante generoso, tomando en cuenta todo, añadió, como si estuviera haciendo un favor. Me volteé hacia mi papá. Él, que siempre me habló de integridad, de hacer lo correcto. Papá, ¿de verdad estás de acuerdo con esto? ¿Echarme cuando no tengo a dónde ir? Después de que tú mismo dijiste que podía quedarme el tiempo que necesitara. Papá se movió incómodo en su silla, se encorvó, sin saber qué decir. Es complicado, Rebeca. Hay temas legales. El testamento ya es oficial. ¿Temas legales? Repetí, sin poder creerlo. Soy tu hija. Esto es familia, no son solo papeles. Amber resopló con fastidio. No seas dramática. Tienes 27 años, no 17. Mucha gente de tu edad ya vive por su cuenta, dijo Amber con desdén. No andan corriendo a casa cada vez que tienen un problema. Y el lunes a las 9 de la mañana, quiero ver las llaves en la cocina y tus cosas fuera, remató, como si fuera una orden.
Mi mamá lloraba desconsolada, pero no hizo nada por defenderme. Solo bajó la mirada. Harrison intentó explicarme algo sobre derechos de propiedad y cosas legales, pero ya ni le escuchaba. El coraje me subía como calor a los oídos. Me levanté de golpe, la silla chilló contra el piso de madera. No puedo creer que esto esté pasando, dije con la voz quebrada por el coraje y la tristeza. No puedo creer que mi propia familia me haga esto. Sin esperar respuesta, salí corriendo del comedor, subí las escaleras de 2 en 2 y me metí a mi cuarto de la infancia. Ese cuarto donde mamá me ayudaba con la tarea, donde papá me consoló cuando tuve mi primer corazón roto, donde la abuela Eleanor me enseñó a tejer en las tardes frías de invierno. Cerré la puerta con seguro, me dejé caer contra ella, y ahora sí, solté todo el llanto que me había estado aguantando. Sentía que mi mundo se venía abajo. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Mi cabeza daba vueltas, repitiendo lo de la cena una y otra vez. La sonrisa falsa de Amber. El tonito frío de Harrison. Las lágrimas de mamá. Mi papá evitándome. Y aún así, una parte de mí seguía esperando que alguien tocara la puerta y dijera que todo había sido un malentendido, o una broma de mal gusto. Pero la casa estaba en silencio. Solo se oían de vez en cuando los crujidos del piso, cuando cada quien se iba a su cuarto como si nada hubiera pasado. Como a las 3 de la mañana, me entró el pánico. ¿Qué iba a hacer ahora? Agarré mi laptop y revisé mi cuenta del banco. Apenas tenía dinero para sobrevivir 2 meses pagando renta en Greenwich, y eso sin contar depósito ni comida. La liquidación que me dieron al salir del trabajo la usé casi toda para pagar mis deudas, la tarjeta de crédito y el préstamo del coche. Ahora esa decisión me parecía una tontería. Me metí a buscar departamentos, pero la cosa estaba horrible. Los más chiquitos empezaban en $1,800 al mes, y pedían que ganaras el triple. Sin trabajo, eso era imposible. Busqué opciones de cuartos compartidos, pero todos querían que te mudaras ya, y que firmaras por varios meses, cosa que tampoco podía hacer si seguía buscando empleo. La idea de quedarme en la calle se volvió real ahí, en medio de la oscuridad, sentada en mi cuarto de infancia, que ya no se sentía como mío. Revisé desesperadamente mi agenda. ¿A quién podía llamar a esa hora? La mayoría de mis amigos se habían alejado. Después de 6 años dedicando mi vida al trabajo en Morgan Stanley, casi no me quedó nadie, los pocos amigos que me quedaban estaban regados por todo el país, cada quien con su vida, sus trabajos y sus departamentos chiquitos. Y todos súper ocupados. ¿A quién podía molestar así, de repente, sin avisar? Cuando amaneció, me ardían los ojos de tanto llorar y por el brillo de la pantalla. La luz que entraba por las cortinas se sentía como una cuenta regresiva. Día 1 de 3 antes de que me corrieran de mi propia casa. Esperé a escuchar ruido abajo antes de salir de mi cuarto. Ya había ensayado lo que quería decir. Encontré a mi mamá sola en la cocina, batiendo mezcla para hot cakes como en automático. Tenía los ojos rojos e hinchados. Se sobresaltó tantito al verme. ¿Cómo pudiste dejar que pasara esto? Le solté sin rodeos, con la voz temblorosa de tanto llorar. Su mano tembló, y la mezcla se derramó en la encimera. No teníamos opción, Rebeca, me dijo bajito. Siempre hay opción, le respondí, firme. Y tú volviste a elegir a Amber. En ese momento entró mi papá, ya vestido para irse a jugar golf como cada sábado, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Se sirvió café con toda la calma del mundo. El testamento es legal, dijo, sin voltearme a ver. Lo revisamos con nuestro abogado. No hay nada que hacer. Claro que hay algo que hacer, le dije, golpeando la encimera con la mano. Ambos brincaron del susto. Puedes defenderme. Puedes decirle a Amber que esto no está bien. Puedes ayudarme a luchar por esto. ¿Y luchar contra qué? Por fin me volteó a ver. Su expresión cambió, se endureció. ¿Contra los últimos deseos de tu abuela? ¿En serio quieres que vayamos en contra de lo que Eleanor dejó dicho? No me creo, ni por un segundo, que la abuela quisiera esto. Ella me quería. Amaba esta casa.
No se la habría dado a Amber solo para que me echara como si nada. Vi un pequeño gesto en su cara, tal vez culpa, pero se le borró rápido. Eleanor cambió el testamento, dijo. A todos nos sorprendió, pero ya está hecho. ¿Y por qué están haciendo esto entonces? Insistí, viendo cómo intercambiaban miradas raras. ¿Qué me están ocultando? Mi mamá se puso a limpiar la mezcla que había tirado, haciéndosela ocupada. Papá tomó un trago de café. El silencio duró unos segundos eternos, hasta que mamá habló en voz muy bajita. Amber y Harrison se ofrecieron a dejarnos vivir en la casa hasta que estemos listos para mudarnos a una más pequeña, si los apoyábamos en todo esto. Otra vez, sentí que me daban una patada en el estómago. Y entonces me vendieron, dije. Me cambiaron por su comodidad. No es tan simple, intentó justificar papá, pero sin fuerza. Para mí sí es muy simple, le contesté, aguantándome las lágrimas. Eligieron su comodidad en lugar de cuidar a su hija. Perdí mi trabajo, pero no perdí mi dignidad. Los dejé ahí, parados en la cocina, sin desayunar. Me subí a mi cuarto directo y empecé a hacer llamadas, como loca. Mi excompañera Nancy contestó al tercer timbrazo, con voz de recién levantada. Rebecca, son las 7:30 de la mañana del sábado, ¿estás bien? Y dijo Nancy, medio dormida. Me tragué el orgullo y le conté todo. Cada palabra me costaba. Desde Nueva York, su sorpresa se notaba. ¡Qué horror!, dijo. Claro que puedes quedarte en mi sillón mientras ves qué onda. No es mucho, pero es tuyo el tiempo que necesites. Sentí alivio, pero me duró poco. El depa de una recámara que Nancy tenía en Stanford era como ponerle una curita a una herida que necesitaba cirugía. Necesitaba ingreso fijo, un lugar propio donde vivir, y respuestas. Entre cajas y maletas, me la pasaba mandando solicitudes de trabajo a todo lo que más o menos tuviera que ver con mi carrera. Cada vez bajaban más mis expectativas de sueldo. También busqué ayuda legal, pero sin dinero ni para un anticipo, las opciones eran muy pocas. Todos los caminos estaban bloqueados por lo mismo, me había quedado sin dinero de un día para otro. Ya por la tarde, mientras revisaba libros viejos para decidir que sí me podía llevar al mini depa de Nancy, encontré una cajita con cartas que me había escrito mi abuela Eleanor durante los años. Ver su letra elegante me apachurró el corazón. Esa mujer que siempre creyó en mí, no podía haber sido parte de todo esto. Mientras releía con cariño sus palabras de apoyo cuando estaba en la universidad, sonó mi celular. Era un número que no conocía. Casi no contesto, pero la desesperación me ganó. ¿Hablo con Rebecca Winters?, dijo la voz de una señora mayor. Sí, soy yo. Soy Mildred Ensab, amiga de tu abuela Eleanor del club de jardinería. He estado intentando localizarte desde el funeral, pero tu mamá me dijo que no aceptabas llamadas. Encontré tu número en la vieja libreta de Eleanor y me animé a marcarte. Qué gusto saber de usted, señor Ensab, dije, confundida por lo que me estaba diciendo. Yo jamás rechacé llamadas. Hay algo raro con el testamento de Eleanor, dijo sin rodeos. ¿Raro cómo? Pocas semanas antes de morir, ella me dijo clarito que quería que tú te quedaras con la casa. Fue muy firme con eso. Sentí que el corazón se me aceleraba. Y eso mismo pensé, pero al parecer cambió de opinión. O alguien cambió el testamento por ella, respondió Mildred, con un tono muy serio. En sus últimas semanas ya no estaba tan clara, pero aún así hablaba de ti con tanto cariño. Me sorprendí muchísimo cuando me enteré de los términos del testamento. Algo no cuadra. Por primera vez desde aquella horrible cena, sentí un rayito de esperanza. Señor Ensab, ¿usted podría verme mañana? Necesito saber qué pasó. Por supuesto, querida. Eleanor querría que yo te ayudara. La verdad tiene que salir a la luz. Al colgar, abracé una de las cartas de mi abuela contra mi pecho. Tal vez, no todo estaba perdido. Si había aunque fuera una pequeña posibilidad de que el testamento hubiera sido alterado, yo tenía que saber la verdad. No solo por mí, sino por la abuela Eleanor también.
El Bluebird Café estaba en una esquina tranquila del centro de Greenwich. Tenía un toldo viejo y mesas de madera rayadas, muy diferente a las tiendas caras que lo rodeaban. Mildred Ensab me había propuesto ese lugar. Me dijo que ahí se juntaba con mi abuela casi cada semana desde hacía décadas. Al entrar, el olor a café y canela me apretó la garganta. Mi abuela me traía seguido ahí por un chocolate caliente después de la escuela. Mildred me vio en cuanto entré. Estaba sentada en una mesa del rincón y me saludó con una sonrisa. A sus 82 años, se veía increíblemente bien. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y su ropa combinaba con una precisión que solo se ve en gente que creció en tiempos donde la presentación lo era todo. Rebecca, querida, me dijo mientras tomaba mis manos entre las suyas, frías y delicadas. Te pareces muchísimo a Eleanor cuando tenía tu edad. Tienes esa misma fuerza en los ojos. Pedimos café y Mildred no perdió el tiempo. 2 meses antes de que Eleanor falleciera, nos vimos justo en esta mesa, empezó, mientras movía el café con la cucharita. Estaba feliz porque acababa de actualizar su testamento. Me dijo, y te lo cito tal cual, Rebecca se queda con la casa, porque es la única que la quiere por lo que es, no por cuánto vale. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Eso suena exactamente como ella, le dije bajito. También mencionó que Amber recibiría su portafolio de inversiones, que no era nada pequeño, continuó Mildred. Eleanor siempre fue justa con las herencias. Pero sí decía muy claro que la casa tenía que ser tuya. ¿Y entonces qué pasó? Le pregunté, acercándome más. El abogado de toda la vida de tu abuela era Lawrence Phillips, por más de 30 años, me dijo. Pero de la nada apareció un abogado nuevo, uno llamado Bradford, algo. Muy hábil, muy insistente. Empezó a visitarla seguido justo en sus últimas semanas, cuando los medicamentos ya la traían medio confundida. ¿O Bradford? Repetí, grabándome el nombre. ¿Mi abuela te explicó por qué cambió de abogado? La cara de Mildred cambió, se puso seria. Eso fue lo que más me sacó de onda. Le pregunté, y parecía confundida. Como si no recordara haber cambiado de abogado. ¿Y hablaste con mis papás? Sí, asintió Mildred. Les dije que algo no me cuadraba, pero ellos me aseguraron que todo estaba bien, que se estaba haciendo como debía. Debía haber insistido más, dijo Mildred después de una pausa, pero no quería parecer una señora metiche. Ahora me estás ayudando, le respondí para tranquilizarla. ¿Te acuerdas del apellido de ese tal Bradford? Thornton, dijo después de pensarlo un poco. Bradford Thornton. Siempre con traje carísimo, coche de lujo, nada que ver con Lawrence, que manejó el mismo Volvo por 20 años. Con ese nombre y la promesa de Mildred de que podía dar una declaración firmada si era necesario, me fui directo a la biblioteca pública a usar sus computadoras. No quería dejar rastro en las cosas de la casa. La página web de Bradford Thornton era impresionante, elegante, moderna, especializado en planeación patrimonial para clientes de alto perfil. Pero lo que me sacó de onda fue ver un testimonio de un cliente llamado Chapman. Con las manos temblando, busqué en Google, Bradford Thornton Harrison Chapman. Y ahí estaba. Clarito. Un artículo del Business Journal de hace 3 años donde Harrison recibía un premio, y mencionaban a Bradford como su abogado de confianza y amigo de toda la vida. La conexión era obvia. Seguí buscando en redes sociales y registros públicos. Enterrada entre publicaciones viejas de Instagram, encontré una foto de Amber, Harrison y Bradford, en un yate. El hashtag decía #negocios y placer y la fecha coincidía justo con el tiempo en que mi abuela Eleanor estaba hospitalizada y muy mal. Regresando a casa, esperé a que mis papás se fueran a su partida de bridge como todos los domingos. Cuando salieron, me metí a escondidas al estudio de papá. Su compu tenía contraseña, pero no fue difícil, ha usado el cumpleaños de mi mamá desde siempre. En pocos minutos, ya estaba dentro de su correo. Y lo que encontré me dejó helada. Había correos entre papá, Amber y Bradford, con fecha de hace 3 meses. Hablaban de los ajustes al testamento y de cómo manejar las expectativas de Rebecca. Uno de los correos más fuertes era de Amber.
decía. Una vez que se transfiera todo, cumpliremos con lo acordado sobre su estadía. Solo asegúrate de que Rebecca no sospeche nada hasta que esté todo listo. Con manos temblorosas, guardé todos los correos en una USB. Me sentía con náuseas. Era demasiada traición junta. Pero lo peor todavía no lo había visto. Encontré una carpeta llamada Eleanor Medical. Ahí estaban los archivos escaneados del historial médico de mi abuela en sus últimas semanas. El doctor había escrito que Eleanor estaba desorientada, confundida por los medicamentos, y que su capacidad para tomar decisiones importantes estaba comprometida. Pero justo en ese mismo periodo, se había firmado el Nuevo Testamento. Y más abajo, encontré algo que terminó de atar todo. Un estado financiero escondido entre los archivos de mi papá. La empresa de Amber y Harrison estaba en números rojos. Tenían propiedades embargadas y estaban ahogados en deudas. Estaban a punto de quedarse en la ruina si no conseguían un bien valioso, como nuestra casa, para usarlo como garantía en un préstamo urgente. Y de pronto, todo me hizo sentido, pero de la peor forma. Amber no quería la casa por nostalgia, ni por venganza. La necesitaba para salvar su empresa en quiebra, y la de Harrison. Y mis papás se habían unido al plan para asegurar dónde vivir ellos después. Yo seguía sentada en el estudio de papá, rodeada de los correos y documentos, cuando ellos regresaron a casa antes de lo planeado. El rostro de mi mamá se puso blanco al ver la compu encendida y los papeles por todos lados. ¿Qué estás haciendo, Rebecca?, preguntó papá, enojado. Esos son documentos privados. ¿Privados? ¿O de conspiración? Le solté, con voz calmada aunque por dentro me hervía la sangre. Ya sé todo. Sé quién es Bradford Thornton. Sé que era el abogado de Harrison. Sé que la abuela estaba drogada y confundida cuando, supuestamente, cambió su testamento. Y sé que Amber y Harrison están quebrados. Mamá se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara. Papá pasó de molesto a resignado. No entiendes lo complicada que era la situación, dijo casi en susurro. Entonces explícamela, lo reté. Dime por qué ayudaron a robarle su voluntad a la abuela, y mi herencia a mí. Papá suspiró y bajó la cabeza. Harrison vino y nos mostró sus cuentas. Iban a perderlo todo. Amber estaba en riesgo de hasta enfrentar problemas legales por cómo manejaba las cosas. Entonces decidieron sacrificarme a mí, dije directo. Tomamos la mejor decisión para todos, insistió papá. Amber y Harrison necesitan la casa más que tú. Ellos están casados, quieren tener hijos. Tú estás soltera y tienes una carrera por delante. Lo corregí, con amargura. ¿Sabías que perdí mi trabajo, justo cuando armaron todo esto? Al principio no lo sabíamos, intervino mamá, bajito. Para cuando perdiste tu empleo, ya todo estaba en marcha. ¿Y no pensaron en parar nada, sabiendo que yo estaba sin trabajo, sin rumbo, sin nada? Le solté. El silencio que siguió fue más que claro. Sí lo sabían. Y aún así eligieron a Amber. Al final, la hija favorita gana otra vez. Esta vez se queda con todo, dije, con una risa sin alegría. Nos ofrecieron seguridad, dijo papá, con la mirada perdida. Harrison firmó un acuerdo para que tu mamá y yo pudiéramos quedarnos en la casa hasta que estemos listos para irnos a una residencia para adultos mayores. Con lo que tenemos de pensión, no podríamos comprar otra casa por aquí. Así que me vendieron, por un lugar donde vivir, concluí, sintiendo el corazón hecho trizas, cada cosa que descubrí me dolía más que la anterior. ¿Alguna vez pensaron en lo que me iba a pasar?, pregunté con rabia. Amber dijo que te iba a ayudar a encontrar otro lugar, respondió mi mamá, pero ni ella se lo creía. Me reí, pero con amargura. ¿Y tú le creíste? Después de conocerla toda la vida. De pronto, me cayó el peso de todo. Mis propios padres me habían traicionado. Pusieron primero a Amber y su propia comodidad, antes que a mí. La familia que pensé que siempre me apoyaría, había planeado sacarme de mi casa, mientras me sonreían y me decían que todo iba a estar bien. Me levanté, con las piernas temblando,
y recogí todos los papeles y pruebas que había juntado. Voy a pelear esto, dije, aunque por dentro me sentía rota. No solo por mí, sino por la abuela Eleanor. Lo que hicieron no solo está mal, puede ser ilegal. Rebecca, por favor, dijo mi mamá mientras intentaba abrazarme, llorando. Seguimos siendo familia. Podemos arreglarlo. Me quité de su abrazo. La familia no hace esto. No a alguien que ama. Y mientras salía del cuarto, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Como si la última parte de mí que creía en la familia, se hubiera apagado. El dolor era tan fuerte que me costaba respirar. Apenas llegué a mi habitación cuando me entró un ataque de pánico. Caí de rodillas, sintiendo que las paredes se cerraban. Empecé a cuestionarlo todo. Mis recuerdos, mi lugar en esta casa, quién era yo como hija y como hermana. Si ellos eran capaces de hacerme esto, entonces ¿qué significaba todo lo vivido? Todo lo que creía sólido, se desmoronó. Mi infancia, mi confianza, todo parecía una mentira. Después de un rato, cuando el pánico fue bajando y solo me quedó el cansancio, algo se me aclaró en la cabeza. Tenía menos de 48 horas antes de que Amber me echara. Podía dejar que esta traición me destruyera. O podía usarla como gasolina para pelear. Por primera vez en mi vida, entendí que nadie iba a venir a salvarme. Si quería justicia, yo misma la iba a tener que buscar. Segundo día del ultimátum de Amber. El cielo amaneció gris y con lluvia, como si sintiera lo que yo sentía. Dormí mal, con pesadillas y sobresaltos, pero igual me obligué a levantarme y a comenzar a empacar. Porque aunque quería luchar, tenía que aceptar que, si las cosas no salían, en menos de 24 horas podría estar sin hogar. Mi cuarto de la infancia parecía una cápsula del tiempo. Cada cosa que tocaba me traía recuerdos. Los trofeos del equipo de debate, los banderines de Cornell. El osito de peluche que mi papá me ganó en una feria cuando tenía 7 años. ¿Cómo podía ser que el mismo papá que pasó horas tratando de ganar ese peluche, ahora fuera parte de un plan para echarme de mi propia casa? Era demasiado para procesar. Me movía como en cámara lenta, sin poder decidir qué llevarme y qué dejar. ¿Cómo se supone que uno resume toda su vida en unas cuantas maletas? El departamento en Enguay era chiquitito, apenas tenía espacio para dormir en el sillón. Mucho menos para guardar todas mis cosas. Como a mediodía, me di cuenta de que no había comido nada desde el café con Mildred. Solo pensar en comida me daba náuseas, pero sabía que necesitaba fuerzas. Bajé las escaleras y la casa estaba extrañamente callada. Había una nota en la cocina. Fuimos a hacer unos mandados. Una excusa barata para no enfrentarme después de todo lo que había salido a la luz ayer. Mientras preparaba un sándwich sin muchas ganas, escuché la puerta principal. Me puse tensa, pensando que eran mis papás. Pero no. Era la voz de Amber. ¿Todo bien por aquí? Nomás vine a ver cómo vas con lo de empacar. Entró a la cocina con sus lentes oscuros de marca, toda arreglada y como si nada. Y no finjas que esta es una visita amable, le solté, sin esconder mi coraje. Amber soltó un suspiro exagerado. Estoy tratando de ser civilizada, Rebecca. Esto no tiene por qué ser desagradable. Me estás corriendo de mi casa en el peor momento de mi vida. Después de manipular a nuestra abuela cuando ya estaba muy mal. No hay forma bonita de ver esto. Y siempre haciéndote la víctima, dijo con desdén, chasqueando la lengua. Y para que sepas, estoy siendo muy generosa. Cualquier otro dueño nuevo te hubiera dado solo 24 horas para irte. No soy tu inquilina. Soy familia, dije, aunque la palabra me dolió en la boca. Amber miró la cocina como si ya fuera completamente suya. Eso me dio escalofríos. Estoy pensando en remodelar todo esto. Harrison conoce a un contratista buenísimo que hace cocinas de lujo. Este estilo tipo casita antigua ya está muy pasado de moda. La abuela Eleanor eligió cada cosa de esta cocina hace apenas 10 años. La remodeló con cariño, mezclando lo clásico con lo moderno. Pero a Amber no le importaba. Ver cómo despreciaba todo lo que la abuela había hecho con tanto cuidado.
Fue como si la traicionara otra vez. ¿De verdad viniste por esto, Amber? Y le pregunté, dejando mi sándwich sin tocar. Ella sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Solo quiero asegurarme de que te vayas a tiempo. Los de la mudanza llegan el lunes en la mañana por algunos muebles que nos vamos a quedar. Sería incómodo si tú todavía estás aquí. Su crueldad tan directa me dejó sin palabras. Cuando se fue, dejé de fingir que quería comer y me puse otra vez a empacar, con los ojos llenos de lágrimas que apenas me dejaban ver. Al anochecer ya tenía 6 cajas y 2 maletas listas. Pero aún parecía que no había hecho casi nada. Mis papás regresaron, pero apenas si me hablaban. Se movían por la casa como si yo ya no existiera, como si fuera un fantasma. Todo era silencio, solo se escuchaban sus murmullos detrás de puertas cerradas. Casi a la medianoche, me fui al baño. Era el único lugar donde podía tener algo de privacidad. Me miré al espejo, y no reconocí a la persona que veía. Pálida, con ojeras, ojos rojos de tanto llorar. El cabello sucio y sin forma. Parecía otra, alguien derrotada, vacía. Todo me cayó de golpe. Haber perdido el trabajo, que me traicionaran, no tener dónde vivir. Mis piernas ya no aguantaron, me dejé caer al suelo. Apoyada contra la tina, con sollozos que no podía controlar. Ahí estaba yo, tocando fondo. Sola en el baño, sin nadie en quien confiar, sin saber a dónde ir. Sin un plan que funcionara. En medio de ese hoyo tan negro, mi mano fue sola a mi cuello. Ahí sentí la cadenita de oro de la abuela Eleanor. El relicario que me puse el día de su funeral y que no me había quitado desde entonces. Con dedos temblorosos, abrí el corazón dorado. Adentro estaba la fotito. Yo de niña, como de 8 años, sentada en las piernas de mi abuela. Las dos riéndonos en el jardín por algo que ya ni recuerdo. Y entonces me vino otro recuerdo, más claro. Tenía 16 años. Estaba frustrada por la competencia constante con Amber y porque mis papás siempre la preferían. Un día, llorando, le pregunté a la abuela en el jardín. ¿Por qué Amber parece odiarme tanto? Ella me miró con calma y me dijo. Hay personas que tienen tanto miedo de que no les alcance. Que nunca pueden sentirse satisfechas. Aunque tengan de más. Tu hermana le tiene miedo a no tener. A no tener atención, cariño, seguridad. Pero tú, Rebecca, tú sí entiendes lo que es tener de sobra. Tú sabes que siempre hay suficiente amor, éxito y alegría para todos, me dijo la abuela esa vez. Por eso, al final, tú vas a ser más feliz que ella. Tomó mis manos entre las suyas, con una fuerza que no me esperaba. Nunca dejes que nadie apague tu luz, y menos si es alguien de tu propia familia. El mundo está lleno de personas que van a querer convencerte de que vales menos de lo que vales. No les creas. Mantente firme. La verdad siempre sale, como el agua buscando por dónde salir. Solo necesita constancia. Cerré el relicario y lo apreté fuerte contra mi pecho. Las palabras de la abuela seguían resonando en mi mente. Me había dejado atrapar por el dolor y la traición, al grado de casi rendirme. Pero esa no era yo. Esa no era la persona que mi abuela Eleanor me enseñó a ser. Eran las 3:17 de la mañana cuando algo dentro de mí cambió. El dolor seguía ahí, la tristeza también. Pero junto a ellos apareció algo más. Una fuerza nueva, una decisión que me quemaba por dentro. Rendirme sería dejar que Amber ganara. Sería dejar que la traición de mis padres pasara sin consecuencias. Y lo peor, sería ignorar lo que la abuela realmente quería. No podía permitirlo. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Ya basta, le dije a mi reflejo en voz baja. Basta de lástima. Es momento de pelear. Regresé a mi cuarto con una energía nueva. Saqué una libreta y comencé a escribir un plan. Al amanecer ya tenía varias páginas llenas. Una cronología de todo lo que había pasado. Una lista de posibles aliados y recursos. No tenía mucho tiempo. Y mucho menos dinero. Pero tenía algo que Amber y Harrison no tenían. La verdad.
Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Nancy. Cambio de planes. Si necesito dónde quedarme. Pero más importante aún, necesito tu ayuda para pelear. Esto no se ha acabado. Nancy respondió casi al instante, aunque aún era muy temprano. Lo que necesites. Estamos en esto juntas. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Estaba en mi peor momento, sí. Pero desde ahí, solo se podía subir. La clínica de asistencia legal estaba en una oficina chiquita. Encima de una tintorería en el centro de Stamford. La sala de espera ya estaba llena. Y los rostros de la gente reflejaban justo cómo me sentía por dentro. Había pasado toda la noche investigando opciones legales con las pocas fuerzas que me quedaban. Esa consulta gratuita era mi única esperanza. Porque no tenía ni un centavo para pagar un abogado. Después de una hora de espera, me pasaron a una oficina pequeña, donde se presentó Mónica Rodríguez. Era una abogada de unos 45 años. Usaba lentes sencillos y tenía una actitud directa pero cálida. Hola, soy especialista en temas de adultos mayores y disputas por herencias, me dijo con voz firme. Mónica me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo lo que había pasado y le mostraba las pruebas que había juntado. Y esto está muy grave, dijo al final, revisando los historiales médicos y las copias de los correos. Si todo esto es cierto, estamos hablando de un posible caso de manipulación, problemas con la capacidad legal de tu abuela, incluso puede ser maltrato a una persona mayor. ¿Puedes ayudarme a pelear esto? Y le pregunté, tratando de no sonar tan desesperada. La clínica no puede representarte para pelear un testamento, me explicó, lo cual me desanimó bastante. No tenemos los recursos. Pero luego agregó. Aún así, creo que tu caso es lo suficientemente fuerte como para que un abogado particular quiera tomarlo con un contrato de contingencia. Eso significa que, si ganas, ellos se pagan con lo que recuperes de la herencia. Ella misma redactó una carta para impugnar el testamento y me dijo que tenía que entregarla a todos los involucrados lo antes posible. Eso detendría legalmente cualquier movimiento con la casa hasta que se resolviera todo. También me ayudó a organizar más pruebas, recalcando lo importante que era el testimonio de Mildred y de cualquier otra persona que pudiera hablar de lo que en verdad quería mi abuela Eleanor. Una cosa más, me dijo cuando me iba. Desde hoy, anota absolutamente todo, conversaciones, mensajes, llamadas, estás tratando con personas que ya te demostraron que son capaces de torcer la verdad. Con su guía y la carta lista, pasé el día armando mi caso. Contacté a Lawrence Phillips, el abogado de siempre de mi abuela. Estaba sorprendido cuando le conté que lo habían reemplazado en sus últimas semanas de vida. Trabajé con tu abuela por décadas, me dijo. Nunca me dijo que quisiera cambiar el testamento así. De hecho, me había dicho todo lo contrario. Mildred también me ayudó a contactar a 3 señoras más del club de jardinería, quienes me confirmaron que Eleanor sí les había dicho que quería dejarme la casa. Una de ellas incluso tenía una tarjeta de cumpleaños que mi abuela le había mandado, donde hablaba de lo feliz que estaba por asegurarse de que Rebecca siempre tendría un hogar en la casa que tanto ama. Para la noche del domingo, el último día del plazo que Amber me había dado, ya tenía una carpeta con suficientes pruebas para demostrar que ese nuevo testamento no era lo que mi abuela realmente quería. Y que, además, probablemente lo firmó cuando ya no estaba en condiciones de decidir cosas tan importantes. Regresé a casa. El coche de mis papás no estaba, pero ahí, estacionada en la entrada, estaba Amber. Perfecto. Era el momento que había estado esperando. La encontré con Harrison en la sala, platicando de colores para pintar las paredes, como si la casa ya fuera completamente suya. Levantaron la mirada sorprendidos cuando entré. Y pensamos que, empezó Amber. Que ya ibas a terminar de empacar, dijo al ver que no traía maletas ni cajas. Cambio de planes, le contesté, tranquila pero firme. Llamé a una reunión familiar. Mis papás ya casi llegan. No tenemos tiempo para esto, se quejó Harrison, molesto. Pero lo interrumpí. Pues háganse el tiempo. A menos que prefieran que lleve toda esta evidencia directo con el fiscal en vez de darles chance de explicarse. Eso sí los hizo callar.
Amber se puso pálida y Harrison apretó la mandíbula. 20 minutos después, mis papás llegaron a la casa y nos encontraron a los tres sentados en un silencio incómodo en la sala. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi papá al notar el ambiente tenso. Parece que Rebecca quiso organizar una reunión familiar, dijo Amber, con esa voz falsa de siempre. Aunque no sé para qué, si ya todo está decidido, ¿no? Me levanté y saqué mi carpeta del bolso. Hablemos de cómo se tomaron esas decisiones, ¿les parece? Durante casi una hora, les mostré todo, paso por paso. Les expliqué la relación de Bradford Thornton con Harrison, los documentos médicos que prueban que mi abuela no estaba bien mentalmente cuando firmó el Nuevo Testamento, los correos entre mis papás. Amber y Bradford planeando todo, los documentos financieros donde se ve que Amber y Harrison estaban casi en la ruina. Y los testimonios de varias personas que escucharon a mi abuela decir que quería que yo me quedara con la casa. Y eso no prueba nada, dijo Harrison, tratando de hacerse el seguro. Solo son suposiciones. Pero sudaba, y se notaba que estaba nervioso. Y díselo al juez, le respondí. Ya impugné el testamento. Nadie puede mover nada legalmente hasta que esto se resuelva en la corte. La cara de Amber cambió por completo. Perdió la calma. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y necesitamos esta casa. Si no, todo lo que hemos construido se va a venir abajo. ¿Te refieres a la casa que pensaban usar como garantía para conseguir préstamos y salvar su negocio que se está cayendo a pedazos? Le pregunté. ¿Ese negocio lleno de deudas por malas inversiones? Harrison volteó a verla con cara de ya cállate, pero Amber no pudo detenerse. Que esto no es justo. Y gritó. Tú siempre lo tuviste todo fácil. Las calificaciones, las becas, el cariño de la abuela. Yo siempre tuve que esforzarme el doble para recibir la mitad. Ya esta casa debería ser mía. ¿Y por eso manipulaste a una mujer enferma para quedarte con lo que querías? Le dije, bajando la voz. Te aprovechaste de la abuela justo cuando estaba más débil. Igual ya ni sabía quiénes éramos. Y dijo Amber, tratando de justificarse. ¿Qué más daba quién se quedaba con la casa? Por lo menos nosotros si la necesitábamos para algo importante, no como tú que ni trabajo puedes mantener. Sus palabras fueron como una cuchillada. Se quedaron flotando en el aire. Mi mamá soltó un pequeño suspiro, sorprendida por la crueldad. Hasta Harrison se veía incómodo con lo que Amber acababa de decir. ¿Eso se dicen para poder dormir tranquilos?, pregunté con rabia. ¿Qué no fue abuso porque ya estaba muriendo? No fue abuso, insistió Amber, aunque su voz ya temblaba. Bradford solo le ayudó a ver que era lo mejor para todos. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi última carta, una pequeña grabadora digital. Pensé que dirías algo así, dije, por eso grabé una conversación con Bradford Thornton esta mañana. Era mentira. Nunca hablé con él. Pero funcionó al instante. Amber se puso pálida como papel, y Harrison parecía a punto de vomitar. Estás mintiendo, dijo Harrison, pero sin creerlo ni él. Lo escuchamos, le respondí, levantando la grabadora. Bradford fue muy directo al hablar de los métodos que usó para convencer a la abuela. Dijo algo sobre hacerla firmar papeles cuando estaba drogada por los medicamentos del dolor, en los momentos en que era más fácil de manipular. Harrison le apretó el brazo a Amber. Tenemos que hablar. Ya. Casi la jaló del brazo hacia el pasillo. Sus voces se escuchaban bajito mientras discutían acaloradamente fuera de la sala. Mis papás seguían sentados, en completo silencio. Por primera vez, parecía que estaban entendiendo el tamaño del problema. ¿Bradford de verdad dijo eso?, preguntó al fin mi papá. ¿Y eso importa?, le contesté. Todos sabemos lo que hicieron. La única pregunta es si van a seguir tapando esta trampa, o si van a hacer lo correcto. Antes de que dijeran algo, Amber y Harrison regresaron. Harrison se veía derrotado. Amber, enojadísima. Muy bien. Soltó con rabia. Impugna el testamento. Llévanos a juicio.
Saca todos los trapos sucios de la familia. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero, le respondí tranquila, es justicia para la abuela Eleanor. Y que se sepa la verdad. La verdad es que estamos en la ruina. Gritó Amber con lágrimas en los ojos. Las últimas 3 campañas de Harrison fueron un fracaso. Llevamos meses pagando todo con tarjetas de crédito. Sin esta casa como aval, vamos a perderlo todo. Harrison apretó los dientes, incómodo con lo que Amber acababa de confesar. Lo que mi esposa quiere decir, intentó arreglar, es que estamos enfrentando un pequeño problema de liquidez. Ya deja de mentir. Lo interrumpió Amber, dejándose caer en el sillón. Ya se acabó, Harrison. Te estamos acabados. Toda la pelea que había en ella desapareció de repente. Solo quedó una versión derrotada, resignada, como nunca la había visto. No se suponía que fuera así, murmuró. Bradford dijo que nadie cuestionaría el testamento. Que todo sería sencillo. En nada que involucre manipular a una mujer moribunda es sencillo, le respondí, pero ya no sentía esa rabia que antes me había dado fuerza. Ver a Amber tan afectada no me hizo sentir bien. ¿Y ahora qué? Preguntó mi mamá, con lágrimas en los ojos mientras nos miraba a todos. Eso depende, respondí. ¿Están dispuestos a aceptar lo que pasó de verdad y arreglarlo? ¿O prefieren que un juez lo decida? El silencio que siguió fue muy pesado, lleno de años de problemas guardados, enojos que nunca se dijeron, y verdades que por fin salían a la luz. Estábamos en un punto sin regreso. Lo que decidiéramos cambiaría para siempre quienes éramos como personas y como familia. Las semanas después de esa confrontación fueron una mezcla de reuniones con abogados, emociones revueltas y muchos cambios. Todo fue un caos al principio. Amber salió llorando de la casa, Harrison hizo amenazas vagas de llevarme a juicio, y mis papás no sabían si sentirse culpables o seguir justificando todo. Pero al día siguiente, todos ya estaban viendo la realidad como era. Bradford Thornton, al ver que podían quitarle su licencia por lo que había hecho, terminó cediendo rápido. Escribió una declaración jurada donde admitía que había hecho los cambios en el testamento sabiendo que la abuela no estaba en condiciones de decidir nada. También confirmó que estaba trabajando con Harrison y que la idea era usar la casa como garantía para un préstamo. De inmediato, empezó el proceso legal para anular ese testamento falso. El juez puso a un administrador temporal a cargo de los bienes de la abuela Eleanor, y dio una orden para que nadie pudiera vender ni mover nada hasta que todo se aclarara. Me dejaron quedarme en la casa mientras tanto, lo cual fue una pequeña pero gran victoria. Por fin tenía un poco de estabilidad mientras seguía buscando trabajo. Nancy fue una amiga increíble durante todo esto. Cuando le conté que podía seguir en casa por ahora, llegó ese mismo día con bolsas del súper y una botella de vino. Has pasado por una guerra emocional, me dijo, abrazándome fuerte. Necesitas comida y a alguien que esté 100% de tu lado. Esa noche, por primera vez desde aquella horrible cena, me dejé caer. Pero esta vez no fue una tristeza desesperada, sino un desahogo necesario en un lugar seguro, con alguien que me quería. Lloré, hablé, me enojé, me confundí. Nancy solo me escuchó, sin juzgarme. No tienes que resolverlo todo hoy, me dijo con voz suave. Solo da un paso a la vez. Y el siguiente paso llegó de forma inesperada. Un cliente de Morgan Stanley con el que trabajé se enteró de mi despido. Me llamó para ofrecerme trabajo en una empresa más pequeña enfocada en inversiones éticas. El sueldo sería menor al que tenía antes, pero el ambiente era más humano, más acorde con los valores que aprendí a valorar después de ver lo que provocan los negocios sin corazón como los de Harrison y Amber. La entrevista fue muy diferente a todas las que había hecho antes. En lugar de intentar verme perfecta y muy segura, hablé con honestidad sobre lo que había vivido recientemente y cómo eso me ayudó a entender lo que de verdad me importa en lo profesional. Y he visto con mis propios ojos cómo las decisiones financieras pueden afectar la vida de las personas, expliqué. Quiero formar parte de soluciones que ayuden a la gente a tener seguridad sin perder la integridad. Ese mismo día me ofrecieron el trabajo. El sueldo no era alto, pero era suficiente para mantenerme. Lo más importante era que significaba un nuevo comienzo, una carrera construida bajo mis propios valores,
no las expectativas que otros tenían de mí. Mientras crecía en lo profesional, también trabajaba en reconstruirme como persona. Encontré un terapeuta especializado en problemas familiares, el Dr. Winters, quien me ayudó a entender todas las emociones que tenía después de la traición. Lo que hizo tu familia estuvo mal, me dijo en nuestra segunda sesión. No tienes que justificarlo ni perdonarlo rápido. Pero siguen siendo mi familia, le dije, sintiéndome muy confundida. A pesar de todo, los amo. Y el amor y los límites pueden ir juntos, respondió él. De hecho, deben ir juntos para que una relación sea sana. Ese pensamiento se volvió mi guía, justo cuando mis papás empezaron a buscar la forma de acercarse a mí. Un día, mi papá me dejó en la cocina mi café favorito con una notita que solo decía, lo siento. Cuando estés lista para hablar, aquí estoy. Mi mamá también me mandaba mensajes para ver si necesitaba algo, siempre muy cuidadosa con mi espacio. Yo seguí marcando distancia mientras me ordenaba por dentro. Pero finalmente acepté verlos, en un lugar neutral, un parque donde solíamos hacer días de campo cuando era niña. La plática no fue fácil. Hubo momentos en que se pusieron a la defensiva, pero poco a poco fueron bajando la guardia, hasta mostrar verdadero arrepentimiento. Se notaba que por fin entendían cuánto daño me habían hecho. Nos dejamos llevar por el pánico de Amber y las promesas de Harrison, dijo mi papá, con la voz temblorosa. Nos convencimos de que estábamos haciendo lo mejor para todos, pero en el fondo, era puro miedo. Miedo a perder la casa, miedo al conflicto, miedo a tener que elegir. Elegimos mal. Y me voy a arrepentir de eso el resto de mi vida. Y necesito que entiendan algo, les dije después de escucharlos. No espero que todo vuelva a ser como antes de un día para otro. La confianza se rompió. Y si se puede reconstruir, tomará tiempo. Lo entendemos, dijo mi mamá, con lágrimas en los ojos. Solo queremos la oportunidad de intentarlo. Yo también quiero intentarlo, respondí con sinceridad. Pero con mis condiciones. Y con límites claros. Esos límites incluían terapia constante, individual y, más adelante, también terapia familiar. Dejé muy claro que no iba a perdonar rápido, ni mucho menos por compromiso. Cualquier relación futura con ellos tenía que basarse en total honestidad y respeto por mi independencia. Lo de Amber fue más complicado. Después del pleito familiar, ella y Harrison se separaron. Todo su castillo de dinero y apariencia se vino abajo, terminaron en bancarrota y con una vergüenza pública muy fuerte. Amber se fue a vivir un tiempo con una tía en Nueva Jersey, y no supe nada de ella por casi 2 meses. Su mensaje, cuando llegó, me sorprendió. No merezco tu perdón, pero me gustaría hablar. En tus términos. Nos vimos en el Blue Bear Café, ese lugar donde parecía que la abuela Eleanor aún andaba rondando, como protegiéndonos. Amber ya no se parecía a la hermana perfecta que siempre me causó inseguridad. Ya no traía ropa de marca ni ese maquillaje perfecto. Llevaba unos jeans normales, un suéter sencillo, y se le notaban unas ojeras profundas. He estado yendo a terapia, me dijo directo. Terapia intensiva. Resulta que tengo muchas cosas que resolver. Trató de sonreír, pero ni siquiera le salía bien. Y pelear contigo siempre fue más fácil que aceptar mis propias inseguridades, continuó. Me convencí de que si conseguía todo lo que tú tenías, el cariño de la abuela, las buenas notas, el éxito, por fin me sentiría suficiente. ¿Y si funcionó? Pregunté bajito. Negó con la cabeza. Nunca. Siempre había algo más, algo que tú tenías y yo no. Fue agotador, pero no podía parar. ¿Y ahora qué? Amber se quedó pensando. Ahora estoy aprendiendo a ver el éxito de otra forma. A valorar lo que soy sin compararme con nadie. Está difícil, pero se siente liberador. Esa conversación no fue una reconciliación mágica. Pero fue honesta, como nunca lo habíamos sido. Quedamos en vernos con calma, una vez al mes a tomar café, sin presiones, solo con respeto básico. Era un paso pequeño, pero importante. 3 meses después de aquella primera confrontación, el juez invalidó el testamento falso y declaró válido el testamento anterior de la abuela Eleanor. Como Mildred y los demás testigos habían dicho,
la casa me la dejó a mí. Amber y yo compartiríamos los ahorros, y a mis papás les tocarían algunas cosas personales que la abuela había elegido para ellos. El día que se confirmó la decisión, me quedé sola en el jardín de la abuela, que ahora es mi jardín. Las flores de final de verano estaban en todo su esplendor. Las dalias y las susans que ella plantó hace tantos años seguían floreciendo fielmente cada temporada. Sentí su presencia ahí, muy cerca, como si estuviera de pie a mi lado, asintiendo con una sonrisa. Lo logré, abuela, le susurré al viento suave. Me mantuve firme. La casa ya no se sentía como un lugar lleno de traición. La fui recuperando poco a poco, cuarto por cuarto, cambiando los recuerdos dolorosos por otros nuevos. Nancy me ayudó a pintar la cocina. Mis nuevos compañeros de trabajo vinieron a cenar. Incluso mi papá pasó un día a arreglar una llave que goteaba, un intento de empezar a redimirse. Ese día, parada en el jardín, me di cuenta de que ganar no solo era quedarme con la casa. Se trataba de haber encontrado mi fuerza, de haber aprendido a poner límites. Y de entender que la verdadera familia no se basa solo en la sangre, sino en el respeto, la honestidad y el apoyo de verdad. La abuela Eleanor me dejó algo mucho más valioso que una casa. Me dio el valor para crear un hogar dentro de mí que nadie podrá quitarme. 6 meses después de aquella cena que partió mi vida en dos, organicé una pequeña reunión en el solario recién renovado. Ese espacio que siempre fue el rincón favorito de la abuela y que ahora brillaba con una luz nueva, mezclando su estilo con el mío. La luz del sol de primavera entraba a montones por las ventanas, llenando todo de una calidez dorada. Las caras de mis invitados, gente elegida con mucho cuidado, se veían iluminadas y tranquilas. Mi carrera en Gerais en Ethical Investments despegó más de lo que había imaginado. Lo que empezó como una tabla de salvación en medio del caos, se convirtió en una pasión real. Mi experiencia peleando por justicia en mi vida personal se volvió una defensa firme por los clientes que querían seguridad financiera sin tener que vender sus valores. El mes pasado me ascendieron a asesora senior y ahora tengo mi propio equipo. Con las bonificaciones por rendimiento, hasta superé el sueldo que tenía en Morgan Stanley. Y la casa que un día fue campo de batalla, ahora sí era mía en todos los sentidos. Conservé los detalles antiguos que la abuela tanto amaba. Pero le di mi toque, la adapté a mi manera de ser. El comedor formal, donde Amber me echó aquel ultimátum cruel, ahora es mi oficina. La mala energía se fue. Cada arreglo, cada nuevo mueble o color, fue como recuperar una parte de mí misma. Amber y Harrison se divorciaron 3 meses atrás. Él se fue a Chicago a trabajar con su papá. Algo muy por debajo de su antigua vida de empresario exitoso. Pero era lo único que le quedaba con su reputación tan dañada en el mundo financiero de Connecticut. Amber sorprendió a todos cuando decidió estudiar para ser asistente legal. Y ahora trabaja en una organización sin fines de lucro que ayuda a personas en situaciones difíciles. Parecida a la que me apoyó a mí. Nuestra relación sigue siendo complicada, pero poco a poco se ha ido sanando. Aquellas reuniones mensuales para tomar café se han ido convirtiendo en pláticas más profundas, con momentos reales de conexión que han empezado a sanar la historia dolorosa que compartimos. Ella no vino a la reunión de hoy. Todavía no estamos en ese punto. Pero el simple hecho de imaginar un futuro donde ella esté incluida ya es un gran paso. Mis papás sí estaban presentes. Nuestra reconciliación ha sido lenta, paso a paso, guiada por nuestro terapeuta familiar. Tuvieron que demostrar con hechos, no con palabras, que realmente querían recuperar mi confianza. Mi papá ha estado muy comprometido en arreglar las cosas, ayudándome con la casa y respetando mis límites sin cuestionarlos. A mi mamá le ha costado más trabajo dejar de actuar como si todo estuviera bien. Pero sé que lo está intentando con el corazón. Hoy se movían con cuidado por la casa, claramente agradecidos de estar incluidos. Nancy también estaba ahí, ahora más que una excompañera, mi mejor amiga. Ella fue mi roca durante toda la tormenta, dándome apoyo emocional y práctico cuando más lo necesité. Mildred Ensabe estaba sentada en un sillón cómodo, encantando a todos con historias de la abuela Eleanor.
y sus aventuras en el club de jardinería. Entre los invitados también estaban mis nuevos compañeros de trabajo. Vecinos y amigos que se han vuelto mi familia elegida. En esta nueva etapa de mi vida. Mientras caminaba entre los invitados, sirviendo bebidas. Y asegurándome de que todos se sintieran cómodos. Nancy me jaló discretamente a un lado con una mirada rara. ¿Ya revisaste todos los libros de tu abuela? Me preguntó, como si guardara un secreto. Casi todos, ¿por qué? Le contesté. Estaba curioseando su colección mientras tú estabas en la cocina. Y encontré algo dentro de su copia de Jane Eyre. Me pasó un sobre viejo, ya amarillento por los años. Con mi nombre escrito con la letra única de la abuela. El corazón me latía fuerte mientras me excusaba. Y me iba a la cocina en silencio. Con los dedos temblorosos, abrí con cuidado el sobresellado. Dentro había una carta. Fechaba un mes antes de que mi abuela muriera. La letra era temblorosa, pero clara y decidida. Mi querida Rebecca, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque todo pasó justo como temía. He vivido lo suficiente para ver los patrones en nuestra familia. Y saber que las inseguridades de Amber. Y el miedo de tus padres a los conflictos. Podrían formar una tormenta perfecta después de que yo me fuera. Hice todo lo posible para protegerte con la ley. Pero los papeles pueden cambiarse y la gente puede ser influenciada. Quiero que sepas que mi verdadero deseo siempre fue que tú tuvieras esta casa. Para que siguieras con este hogar lleno de calidez y amor. Las lágrimas me nublaban la vista mientras seguía leyendo. Pero me preparé para cualquier cosa que viniera. Eres más fuerte de lo que crees, Rebecca. Siempre has enfrentado los problemas con valor y firmeza. Buscando tu camino aunque las cosas estuvieran difíciles. Estoy completamente segura de que, pase lo que pase, vas a manejarlo con la integridad y fuerza que me hacen sentir tan orgullosa de ser tu abuela. Luego, la carta cambiaba de tono, más práctico. Abrí una cuenta a tu nombre en el Banco Greenwich National. Ahí hay dinero suficiente para asegurar tu futuro. Ya sea que decidas pelear por esta casa. O empezar de nuevo en otro lugar. Los detalles están en una tarjetita aparte. Ese dinero no está en el testamento. Solo lo sabemos Walter Jenkins, mi amigo de confianza en el banco, y yo. Nadie puede quitártelo. Y recuerda, mi niña querida. El hogar no es solo una casa de paredes y techo. El hogar es ese sentimiento que llevas contigo. Eso es lo que traté de enseñarte con mi forma de vivir. No importa lo que pase con esta casa. Tú tienes el poder de crear un hogar donde sea que estés. Tú puedes construir amor y calidez desde tu carácter. No solo con ladrillos y pintura. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Con todo mi corazón. Tu abuela, Eleanor. Adentro del sobre también venía una tarjeta de débito. Y los datos de una cuenta con una cantidad que me dejó sin aliento. Más de $500,000. Con eso, hubiera podido comprar una casa en otro lugar. Incluso en Greenwich, aunque hubiera perdido la batalla legal. Entonces lo entendí todo, como si alguien me empujara fuerte en el pecho. La abuela Eleanor no solo me dejó una casa. Me dejó una prueba. Una prueba de carácter para toda la familia. Ella sabía que podía haber conflictos. Sabía que podía haber manipulaciones. Y por eso se aseguró de dejarme protegida. Sin importar lo que pasara. Ella no lo hizo público. Esperó. Quiso ver qué haríamos cada uno con nuestras decisiones. Confiaba en mí. Y también me estaba enseñando una última lección. Me apoyé en la barra de la cocina. Apretando la carta contra mi pecho. Llena de emoción por todo lo que ella había pensado y cuidado por mí. Ella sabía que Amber podía querer quitarme la casa. Sabía que mis papás podían dejarse llevar. Y aún así, no perdió la fe. Esperó lo mejor. Y se preparó para lo peor. Al final, la verdad salió a la luz. Tal como ella siempre creyó. La casa volvió a mí. No por el dinero escondido, que ni sabía que existía.
sino porque me atreví a pelear por lo justo. Porque tuve el valor de defender lo correcto. Aunque eso significara enfrentarme incluso a mi propia familia, cuando regresé con los invitados, algo en mi cara debió mostrar lo que estaba sintiendo, porque la sala se quedó en silencio. Todos me veían con atención. Quiero hacer un anuncio, dije con voz firme, aunque por dentro tenía un torbellino de emociones. Hoy no solo estamos celebrando un nuevo comienzo para mí. También quiero honrar el legado de mi abuela Eleanor, de una forma que realmente tenga sentido. Respiré hondo y les conté lo que había encontrado, la carta y el dinero que ella dejó en secreto para asegurar mi bienestar. Mis papás se miraron entre ellos con vergüenza, pero yo seguí sin detenerme a pensar en lo que ya pasó. Mi abuela creía que una casa debía ser un lugar donde una se sintiera bienvenida y apoyada, especialmente cuando la vida se pone difícil. En su honor, decidí usar ese dinero para crear la Fundación Eleanor Winters. La mitad de esta casa se va a convertir en un espacio temporal para mujeres que estén reconstruyendo su vida. Después de pasar por una crisis familiar, ya sea una traición, una pérdida o cualquier situación que las haya dejado sin apoyo. Se escucharon murmullos de sorpresa, y luego aplausos suaves. Mis papás se veían en shock, pero también conmovidos. Mildred se secó los ojos con un pañuelo y me sonrió con orgullo. Yo seguiré viviendo aquí, claro, aclaré, pero el ala este será renovada para tener 3 habitaciones privadas. Para mujeres que necesiten un lugar seguro mientras deciden que sigue en su vida. Justo lo que yo hubiera necesitado cuando sentí que mi familia me dio la espalda. La fundación no solo les dará un techo. También conectará a esas mujeres con apoyo legal. Orientación para encontrar trabajo y acompañamiento terapéutico. Todo lo que me ayudó cuando pensé que mi mundo se caía a pedazos. Me pareció lo más justo. Una manera de convertir el dolor en algo con propósito. Un verdadero homenaje a lo que mi abuela creía. Más tarde, ya que todos se habían ido, me quedé sola en el jardín con mis papás. El sol se estaba metiendo, y las sombras se alargaban sobre la tierra recién removida. Donde pensaba plantar las rosas favoritas de mi abuela. Te debo una disculpa, dijo papá de repente, rompiendo el silencio que se sentía cómodo. No solo por lo del testamento, sino por todas las veces que no te supe ver. Por no haber defendido lo correcto y escoger el camino más fácil. Mi mamá me tomó la mano, y noté que le temblaba un poquito. Eleanor estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, dijo con voz bajita. Más de lo que ya estaba. Y nosotros también, aunque no tenemos derecho a colgarnos esa medalla. De ella lo sabía, dije, mirando el jardín que tanto cuidó mi abuela. Sabía lo que podía pasar, y aún así me preparó. No protegiéndome con una burbuja, sino enseñándome a resistir la tormenta. Y siempre fue la más sabia de todos nosotros, admitió papá. Cuando ya se iban, mi mamá se detuvo un momento en la entrada del jardín. Sobre Amber, todo seguía siendo incierto. Lo sé, dije, y me sorprendió no sentir rencor al decirlo. Ella todavía está encontrando su camino. Dile que las rosas de la abuela van a florecer en unos meses. Tal vez le gustaría venir a verlas. No era un perdón completo todavía. Eso tomaría tiempo, y pruebas constantes de que realmente está cambiando. Pero era algo. Una posibilidad. Algo que meses atrás ni siquiera habría considerado. Después de que todos se fueron, regresé al solario con una copa de vino. Me acomodé en el asiento junto a la ventana que da al jardín. La carta de la abuela Eleanor estaba abierta junto a mí. Ese último regalo no solo era dinero para estar tranquila, sino también una lección, aprender a ver lo que realmente importa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Nancy. Lo hiciste increíble con ese anuncio hoy. Fundación Eleanor Winters. Tu abuela debe estar feliz allá arriba, dando maromas de emoción. Sonreí, sintiendo muy cerca la presencia de mi abuela. La casa ya no se sentía llena de traición ni de dolor. Ahora se sentía llena de posibilidades. Con la promesa de que se convertiría no solo en mi refugio, sino en un espacio de sanación para otras mujeres que estén pasando por lo mismo. Todo había encajado. El legado de mi abuela no era solo esta casa de madera y piedra.
Eran los valores que me dejó. La resiliencia, la integridad. Y el valor de transformar el dolor en algo bueno. Al pelear por esta casa, encontré algo aún más valioso. Un hogar interior. Un lugar dentro de mí que nadie me puede quitar. Y ahora quiero preguntarte. ¿Tú qué harías si tu familia te traicionara como la mía? ¿Te defenderías o te alejarías? Escríbelo en los comentarios, y si esta historia te tocó el corazón. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Acuérdate, a veces, la familia que escogemos es más importante que la que nos tocó por sangre. Gracias por acompañarme en este camino. Ojalá mi historia le dé fuerza a alguien más para levantarse y defender lo que merece.